Mateo 20. Jesús enseña acerca de la gracia, la grandeza y el servicio. A. La parábola de los obreros de la viña. 1:1-2. Los obreros de un terrateniente temprano en la mañana. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. A. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Como muchas de las parábolas de Jesús, esta historia es de un hombre y de obreros que trabajan para él. Jesús usará esta historia para responder una pregunta de Mateo 19:27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos? Su respuesta llegó por etapas. Primero, una promesa de recompensa, Mateo 19:28. Segundo, una advertencia de que la manera de distribuir de Dios no es necesariamente la manera del hombre, pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros, Mateo 19:30. Finalmente, esta parábola que ilustra que la manera de recompensar de Dios no es como la práctica del hombre de dar recompensas. B. A contratar obreros para su viña, el hombre se dirigió al mercado, el cual era un lugar de reunión para los obreros de día. Un hombre que quería trabajar llegaba allí a primera hora de la mañana, cargando sus herramientas y esperando hasta que alguien lo contratara. C. Por la mañana, esto es literalmente en la madrugada, usualmente se calculaba ser como las 6 de la mañana. Estos obreros que eran contratados el comienzo de cada día laboral habían convenido a trabajar por un denario al día, el salario diario común para un trabajador. Esto era un arreglo completamente normal. 2:3-7, a través del día, el hombre continúa contratando trabajadores. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?» Le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Saliendo cerca de la hora tercera del día, la hora tercera era alrededor de las 9 a.m., la hora sexta era alrededor de las 12 del mediodía, la hora 11 era alrededor de las 5 de la tarde. A través del día, el hombre fue al lugar en donde se reunían los obreros, encontró a otros que estaban desocupados, y los contrató para que trabajaran en la viña. Y, si la cosecha no se rejuntaba antes de que comenzaran las lluvias, se arruinaba. Entonces para cosecharla era una carrera frenética contra el tiempo. Cualquier obrero era bienvenido, incluso si podía dedicar solo una hora al trabajo. Barclay. 2. La imagen es que el hombre tenía una fuente inagotable de trabajo para aquellos que querían trabajar. La impresión es que el hombre estaba sorprendido de encontrar obreros desocupados, porque él tenía mucho trabajo que darles. 3. Spurgeon aplicó esto a nosotros espiritualmente. ¿Por qué algunos de nosotros permanecemos desocupados para con Dios? ¿Todavía nada ha tenido poder para comprometernos con el servicio sagrado? Podemos atrevernos a decir, nadie nos ha contratado. B. Os daré lo que sea justo, recibiréis lo que sea justo. El hombre prometió a los primeros trabajadores el salario de un día, un denario al día. A los otros obreros contratados a través del día no se les prometió un salario específico, solamente lo que sea justo. Prometió pagarles justamente a los obreros que se contrataron después. 3:8-10, el hombre paga a sus obreros. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Estos son obreros de un día, así que se les paga al final de cada día. Cuando era tiempo de pagarle a los obreros, a los hombres que se contrataron por último se les pagó primero, y se les pagó el día completo. Y
los hombres que fueron contratados a la hora undécima, quienes trabajaron aproximadamente solo una hora. Obviamente estaban emocionados por ser los primeros en ser pagados y que se les pagó el día completo. B. Pensaron que habían de recibir más. Los obreros que trabajaron para el hombre todo el día vieron que los obreros que trabajaron solo una hora se iban de la mesa de pago, y pensaron, si el hombre les ha pagado el día completo por el trabajo de una hora, entonces nosotros recibiremos mucho más. Y el orden de pago era importante. Si a los primeros obreros se les hubiese pagado primero, no hubieran tenido el tiempo de desarrollar la expectativa de que había más paga para ellos. Posiblemente los primeros sintieron su vanidad herida al ser pagados después que los otros. Ellos utilizaron su tiempo de espera en considerar su superioridad sobre los recién llegados. Spurgeon. C. También ellos recibieron cada uno un denario. Sin embargo, los obreros que se contrataron primero temprano en la mañana y quienes habían trabajado todo el día fueron pagados exactamente lo que el hombre les había prometido: un denario al día, Mateo 22. El hombre hizo exactamente lo que les había prometido, pero la suposición de los trabajadores de recibir más de lo que se les había prometido fue decepcionada. 4. 11 a 15. La queja de los obreros que habían sido contratados primero. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo, y vete. Pero quiero dar a este postrero, como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Murmuraban contra el padre de familia. Después de que se les pagó, los obreros que fueron contratados primero se quejaron con el hombre de familia. Se ofendieron porque el hombre les había pagado a los obreros que habían trabajado menos iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y el dinero fue pagado por el supervisor, pero él estaba ahí disfrutando de la escena. Brace. 2. Es fácil tener simpatía con estos que habían trabajado todo el día. Ellos trabajaron mientras los otros estaban desocupados. Ellos trabajaron en el calor del día mientras que otros estaban en la sombra. Sin embargo, se les pagó lo mismo. Ve, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? El hombre de familia les recordó que él había sido completamente justo con ellos. Él no les hizo ningún agravio, y no había quebrado ninguna promesa. C. Quiero dar a este postrero, como a ti. El hombre no hizo nada para explicar por qué lo hizo, sino que simplemente dijo, quiero. Las razones por la generosidad del hombre de familia estaban completamente en el hombre, y no en aquellos que recibieron. D. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? El hombre los reprendió por su envidia y resentimiento del hombre hacia los otros. También declaró fuertemente su derecho de hacer lo que él quisiera con lo que era suyo. Y el ojo malvado era un ojo celoso y envidioso. El hombre preguntó si tenían celos porque el hombre era generoso con otros. El ojo malvado era un modismo para referirse a la envidia. Véase Deuteronomio 15:9, 1 Samuel 18:9. Carson. 2. Un ojo malvado era una frase en uso entre los antiguos judíos, para denotar a una persona o disposición envidiosa y codiciosa. Un hombre que se lamentaba de la prosperidad de su prójimo amaba a su propio dinero, y no haría nada que tuviera que ver con la caridad por el amor de Dios. Clarke. 5. 16. La parábola aplicada. El principio de la recompensa de Dios. Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Pedro y los discípulos sabían que habían rendido mucho para seguir a Jesús. Pedro quería saber qué era lo que se les iba a recompensar. A través de esta parábola Jesús le aseguró a Pedro y a los discípulos que ellos serían recompensados, pero el principio de muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Mateo 19:30. Significa que Dios recompensará en maneras inesperadas, aún como ilustraba la parábola. Y
Algunos piensan que esta parábola se trata de la forma en que las personas llegan a Dios en diferentes etapas de su vida. Tal vez llegan al principio de su vida, en su juventud, en su adultez, en una edad avanzada o al final. Otros piensan que se refiere a cómo el Evangelio amaneció primero con Juan el Bautista, después con la predica de Jesús, luego con la predica en el día de Pentecostés, después a los judíos y finalmente a los gentiles. Se entiende mejor como una parábola acerca de la gracia y la recompensa. 2. Los discípulos deben esperar ser recompensados, pero no deberían sorprenderse si, cuando las recompensas son distribuidas, Dios recompensará a otros de maneras inesperadas. B. Los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Esta es la esencia de la gracia de Dios, cuando Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo con su voluntad y placer, no necesariamente de acuerdo con lo que el hombre merece. Y, el sistema de la ley es fácil de entender, obtienes lo que mereces. El sistema de la gracia es ajeno a nosotros. Dios trata con nosotros de acuerdo con quién es Él, no de acuerdo con quienes somos nosotros. 2. Es importante ver que el hombre de familia no trató a nadie injustamente, aunque fue más generoso con unos más que con otros. Podemos estar seguros de que Dios nunca será injusto con nosotros, aunque tal vez por su propio propósito y placer otorgue mayor bendición a alguien que parezca merecerla menos. 3. El punto no es que todos tienen la misma recompensa, aunque todo el pueblo de Dios sí va al mismo cielo, donde tendrán una recompensa en medidas diferentes. El punto es que Dios recompensa según el principio de la gracia, y por lo tanto debemos esperar sorpresas. Él nunca será menos que justo, pero reserva el derecho de ser más que justo como le plazca. La gracia de Dios siempre opera justamente. 4. Esta parábola no es una ilustración perfecta de la gracia de Dios, porque el principio de trabajar y merecer está involucrado. La gracia de Dios no nos da más bendición de la que merecemos. Nos bendice completamente aparte del principio de merecer. V. Vivir bajo la gracia es más o menos como una espada de dos filos. Bajo la gracia, no podemos llegar a Dios quejándonos. ¿Acaso no merezco mejor que esto? Porque Dios contestaría. Esto significa que realmente quieres que te dé lo que en verdad mereces. D. La gracia debe estar especialmente manifestada en nuestro servicio. Es por la gracia, no por obras. Todo nuestro servicio ya se debe a Dios, le pertenece a Él. La habilidad de servir a Dios es un regalo de su gracia. El llamado a su servicio es un regalo de su gracia. Cada oportunidad de servir es un regalo de su gracia. Estar en el estado mental correcto para hacer la obra de Dios es un regalo de su gracia. Un servicio exitoso para Dios es un regalo de su gracia. 7. Mi última palabra para los hijos de Dios es esta. ¿Qué importa, después de todo, si somos los primeros o si somos los postreros? No nos permitamos habitar demasiado en esto, ya que nosotros compartimos el honor dado a cada uno. Cuando nos convertimos, nos volvemos miembros del cuerpo vivo de Cristo, y mientras crecemos en la gracia, y obtenemos ese espíritu verdadero que penetra ese cuerpo, diremos, cuando cualquier miembro de este es honorado, este es honor para nosotros. Si cualquier hermano ha de ser honrado por Dios, me siento honrado en su honor. Si Dios bendice a tu hermano y lo hace 10 veces más útil que tú, entonces verás que Él te está bendiciendo a ti, no solamente bendiciéndolo a Él sino a ti. Si mi mano tiene algo dentro de ella, mi pie no dice, oh, yo no lo tengo. No, pues si mi mano lo tiene, mi pie lo tiene, pertenece a todo mi cuerpo. Spurgeon. C. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Esto fue dicho en el contexto de esta ilustración de gracia. Jesús enfatizó que tanto el llamado como la elección de Dios son basados en su gracia, especialmente su elección. D. Jesús enseña acerca de posición en el reino. 1. 17 a 19. Jesús nuevamente revela el destino que le espera en Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. He aquí subimos a Jerusalén. Esto no fue una sorpresa para los discípulos.
Aun si Jesús no les había dicho específicamente, su movimiento hacia el sur desde Galilea aproximadamente en el tiempo de la fiesta de Pascua hizo que fuera fácil discernir que Jesús y los discípulos estarían en Jerusalén para la Pascua. B. El Hijo del Hombre será entregado. Jesús nuevamente les dijo a los discípulos lo que le esperaba en Jerusalén, pero no se notó ninguna reacción de los discípulos. Una reacción podría ser grandemente esperada cuando Jesús dijo que él sería entregado. Y esto lo dijo mientras escuchaba el discípulo que sería el traidor. ¿Acaso ningún remordimiento visitó la base de su corazón? Spurgeon. 2. Y aún así él es entregado. Si el Evangelio muere en Inglaterra, escriban en su lápida, entregado. Si nuestras iglesias pierden su influencia santa entre los hombres, escriban en ellos, entregados. ¿Qué nos importa a los infieles? ¿Qué nos importa a aquellos que blasfeman y maldicen? Ellos no pueden herir al Cristo. Sus heridas son aquellas que recibe en la casa de su amigo. Spurgeon. 3. Al parecer, los discípulos realmente no escucharon cuando Jesús dijo estas cosas. Su expectativa estaba tan enfocada en que Jesús establecería un reino político inmediato, y estas palabras de Jesús eran tan contrarias a esa anticipación, estas palabras simplemente pasaron por alto. 4. Pero Lucas dijo, no entendieron ninguna de estas cosas. Eso es, seguramente no creían en ninguna de ellas, el dicho estaba escondido de ellos. Paul. V. Cuando nuestro Señor les dijo a los 12 apóstoles que Él moriría, se imaginaron que era una parábola, encerrando algún misterio profundo. Se miraron el uno al otro e intentaron comprender donde no había profundidad, sino donde la verdad estaba en la superficie. Spurgeon. B. A menudo es más agonizante contemplar el futuro doloroso que vivirlo realmente. Jesús reconoció abiertamente el sufrimiento y la agonía que le esperaba. Jesús pensó en cómo cumpliría la voluntad de su Padre en el futuro. Había valor en que mirara su prueba venidera, y pensar y decir, yo cumpliré con lo que mi Padre me ha dado para hacer. Yo obedeceré hasta el final. Se entregado, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús fue notablemente específico en este anuncio de su destino, y predijo muchas cosas sobre las cuales no tenía control aparente. Y será entregado. Posiblemente, Jesús pudo haber sido entregado a las autoridades religiosas sin esto. Ciertamente, él no planificó su propia traición. Sin embargo, dijo con confianza que sucedería. 2. Le condenarán a muerte. Jesús predijo que los líderes religiosos harían esto. Sin embargo, no sería algo que él planearía. 3. Le entregarán a los gentiles. Jesús sabía que los líderes religiosos de los judíos no tenían la autoridad para llevar a cabo un castigo capital ellos mismos. Sin embargo, a veces decapitaban a hombres sin importar esta prohibición. Hechos 7, 54-60. Pero Jesús estaba seguro de que él sería entregado a los gentiles. 4. Para que le escarnezcan, le azoten. Jesús predijo estos aspectos específicos de su agonía venidera. Le arrancaron su cabello, le hirieron sus mejillas, le escupieron en la cara. La burla no podía ir más lejos. Fue un desdén cruel, cortante y maldito. Spurgeon. V. Y le crucifiquen. La crucifixión no era la única manera en que los criminales eran ejecutados bajo los romanos, pero Jesús sabía que así era como él sería ejecutado. Aquí está la primera mención del modo de la muerte de Jesús y de la parte de los gentiles en ella. Solo los romanos podían crucificar a la gente. Carlson. B. Tomado en conjunto, toda la imagen es de gran sufrimiento. Sufrimiento por la deslealtad de sus amigos. Sufrimiento por injusticia. Sufrimiento por insultos deliberados. Sufrimiento por dolor físico. Sufrimiento por gran humillación y degradación. 7. Más al tercer día resucitará, lo más importante. Esto era algo sobre lo que Jesús no tenía control aparente. Sin embargo, él con confianza anunció a sus discípulos que esto pasaría. 2. 20-21. La madre de Santiago y Juan pide un lugar de posición especial para sus hijos.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La madre de los hijos de Zebedeo, esta madre de Santiago y Juan, Mateo 4:21, vino con una petición que haría a cualquier madre orgullosa y a los hijos muy felices. Y ella era un miembro regular del grupo de discípulos que acompañaba a Jesús. Mateo 27 horas y 56 minutos, así que su participación en las ideas ambiciosas de sus hijos no es sorprendente. Franz. B. Ordena que se sienten estos dos hijos míos, preguntando por parte de sus hijos. Nótese a quien Jesús responde en Mateo 20, 22-23. Ella quería posiciones prominentes para ellos en la administración mesiánica de Jesús. Y a tu derecha y a tu izquierda sugiere cercanía a la persona del rey y por lo tanto una parte de su prestigio y poder. Carlson. 2. La promesa de Mateo 19:28 forma el trasfondo de esta petición. Los tronos ya están asegurados, dejando solo la cuestión de precedencia. Franz. 3. 22-23. Jesús le responde a Santiago y a Juan, cuando pides un lugar de posición especial, ¿acaso sabes lo que pides? Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Su respuesta, podemos, parece salir demasiado rápido. Jesús reconoció que realmente no entendían, pero lo harían. Pero estos hombres se durmieron en Getsemaní, abandonaron al Maestro cuando fue arrestado, y al menos uno de ellos le falló en la cruz. Solamente podemos seguir a Cristo en su copa y en el bautismo, después de que hemos sido dotados con el espíritu de Pentecostés. Meyer. B. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ambos Santiago y Juan tuvieron que ser bautizados en sufrimiento como lo fue Jesús, pero sus vasos y bautismos fueron diferentes. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles, y Juan fue el único apóstol que no murió por el martirio, aunque no por falta de intentos. Y Santiago tenía que estar listo para ser el primero en morir entre los discípulos. Juan tenía que estar listo para vivir la vida cristiana más larga y ser testimonio entre ellos. Una moneda romana se encontró una vez con la imagen de un buey. El buey se enfrentaba a dos cosas, un altar y un arado, y la inscripción decía, listo para cualquiera. Barclay. 2. Este es un buen ejemplo de la palabra bautismo teniendo el sentido de inmersión o ser devorado por. C. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. Jesús aquí demostró una sumisión increíble a su Padre. Él ni siquiera declaraba el derecho para escoger cómo serían recompensados sus siervos, sino que cedía eso a su Padre. Y Él no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, y entonces dice correctamente del rango en su reino, no es mío darlo. Cuán profundamente tomó nuestro Señor un lugar humilde por nuestro bien. Al dejar su autoridad a un lado, Él da una reprimenda silenciosa a nuestro egoísmo. Spurgeon. 4. 24-28. La reacción de los discípulos. Jesús expone la verdadera grandeza. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Se enojaron. Los otros 10 discípulos pensaron erróneamente que se había otorgado un honor único a Santiago y Juan.
Ellos no sabían que Jesús podría haberles hecho la misma promesa de sufrimiento a cualquiera de ellos, si realmente la querían. Y la indignación de los 10 sin duda surgió menos de humildad que de envidia y temor de poder perderse de algo. Carson. Más entre vosotros no será así. Su deseo por posición y estatus demostró que aún no conocían la naturaleza de Jesús con respecto al liderazgo y el poder. Los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, pero ha de ser diferente entre el pueblo de Dios. Y más entre vosotros no será así es una reprensión punzante a la manera en que la Iglesia moderna mira al mundo, por su sustancia y estilo. Simplemente, la Iglesia no debe de operar de la misma manera que opera el mundo. C. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. En la comunidad del reino, la posición, el dinero y la popularidad nunca deben ser los requisitos previos para el liderazgo. El servicio humilde es el gran requisito previo, como es demostrado por el propio ministerio de Jesús. Y, en el mundo pagano, la humildad era considerada, no tanto como una virtud, sino como un vicio. Imagina que se le otorgue liderazgo a un esclavo. Carson. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El ministerio real es aquel que se hace para el beneficio de aquellos a quienes se ministra, no para el beneficio del ministrador. Muchas personas están en el ministerio por lo que puedan recibir, ya sea material o emocionalmente, de parte de las personas en vez de lo que ellos puedan dar. Y él no recibió nada de otros. La suya fue una vida de dar, y hasta de dar una vida. Ningún servicio es mayor que redimir a los pecadores por su propia muerte. Ningún ministerio es más humilde que morir en lugar de pecadores. Spurgeon. 2. Él no viene para ser servido, sino para servir. No te conviene, pobre pecador, tú que nunca realmente le serviste, tú que no pudiste, como eres, ministrarle. Pues, él no vino para obtener tu servicio, vino a darte su servicio, no para que primero puedas hacerle honor, sino para que él pueda mostrarte su misericordia. Spurgeon. Y para dar su vida en rescate por muchos. La muerte de Jesús, la entrega de su vida, compró la libertad de su pueblo. La idea es que su pueblo estaba en esclavitud, y él pagó su precio. Y rescate se usaba más comúnmente como el precio de compra para liberar a esclavos. Carson, Litron, rescate, y la preposición anti, para, literalmente, en lugar de, apuntan claramente a la idea de él, tomando nuestro lugar. Franz. 2. Estas palabras de Jesús dieron lugar a una vieja y complicada pregunta teológica. ¿A quién le pagó Jesús el rescate? Origen dijo que fue al diablo. Gregorio de Nisa objetó que esto ponía al diablo en el mismo nivel que Dios, y le permitía al diablo dictar términos a Dios. Gregorio el Grande dijo que Jesús era como un anzuelo cebado para atrapar a Satanás, y Pedro Lombardo dijo que la cruz fue como una trampa de ratón para atrapar al diablo, cebado con la sangre de Cristo. Todo esto toma la simple imagen que Jesús dio demasiado lejos. Un rescate es algo pagado o dado para liberar a un hombre de una situación la cual es imposible que se libere, él mismo. Barclay. 3. Si todos los pecadores que habían vivido en el mundo hubiesen sido enviados al infierno, no hubieran podido liberar los reclamos de justicia. Ellos deben continuar soportando el azote del crimen que nunca podrían expiar. Pero el Hijo de Dios, combinando la majestuosidad infinita de su deidad con la capacidad perfecta de sufrir como un hombre, ofreció una expiación de tal valor inestimable que él ha pagado la deuda completa por su pueblo. Spurgeon. 4. La mayoría de los eruditos también han reconocido en muchos una referencia clara a Isaías. Carson, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53 horas y 11 minutos, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53 horas y 12 minutos. Se Jesús sana a 2 ciegos. 1. 29 a 31, 2 hombres ciegos ganan la atención de Jesús. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando oyeron que Jesús pasaba, ellos sabían que tal vez esta sería la última oportunidad para conocer a Jesús. Ellos tenían la desesperación apropiada para aquellos que saben que hoy es el día de salvación. Y es el final de la cuenta del ministerio itinerante de Jesús, y su entorno al salir ellos de Jericó apunta hacia el siguiente pueblo en el camino, Jerusalén. France. Ve, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La seriedad de estos hombres fue maravillosa. Estaban desesperados por ser sanados, e ignoraron a la multitud que intentaba callarlos, pero ellos clamaban más. Y, cuando el mundo y el diablo comienzan a reprender, en este caso, es evidencia que la salvación de Dios está cerca. Por lo tanto, dejen que tales clamen mucho más. Clarke. C. Señor, Hijo de David. Sin embargo, en su desesperación ellos glorificaron a Jesús. Le dieron honor completo con este título. 2. 32 a 34. Jesús sana a los 2 hombres ciegos. Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Y deteniéndose Jesús, nada podía detenerlo en su viaje a Jerusalén. Sin embargo, Jesús se detuvo para responder a una súplica persistente por misericordia. Ve, ¿qué queréis que os haga? Esta es una pregunta maravillosa y simple que Dios no ha dejado de preguntar. A veces vamos vacíos cuando a Dios le gustaría darnos algo, simplemente porque no respondemos esta pregunta, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago 4:2. Y Jesús hizo esta pregunta sabiendo que estos hombres estaban ciegos. Él sabía lo que necesitaban y lo que querían, pero Dios todavía quiere que le digamos nuestras necesidades como una expresión constante de nuestra confianza y dependencia en Él. C. Y le siguieron. Esto fue un resultado grandioso. No solamente fueron sanados, sino también siguieron a aquel quien hizo grandes cosas por ellos. Y, lector, quien quiera que seas, actúa en nombre de tu alma, así como estos hombres ciegos lo hicieron en nombre de su ceguera, y tu salvación será segura. Aplícate al Hijo de David, no pierdas ningún momento. Él está pasando, y tú estás pasando hacia la eternidad, y probablemente nunca tendrás una oportunidad más favorable que el presente.